chicos, bendecido día. Hoy estamos celebrando al santo hermano Pedro de Betancourt, un santo de Guatemala. El 25 de abril es el día que celebramos el día de este gran santo, el santo de Guatemala, nuestro primer santo. Miren chicos, esta es una fiesta que la compartimos pues los guatemaltecos, pero también la compartimos con los españoles porque el hermano Pedro viene de España. Aquí te va la historia. El hermano Pedro nació de una familia numerosa. Su papá se llamaba Amador González de Betancourt y su mamá se llamaba Ana García. Tuvieron 5 hijos. Pedro era el mayor de sus 4 hermanos. Aquí está Pedro, ¿verdad? Él es Mateo, él es Pablo de Jesús, ella es Catalina y ella es Lucía. Lucía se hace monjita. Imagínense, esta familia fue una familia muy cristiana. Los papás vivían siempre enseñándoles a sus hijos el Evangelio de Jesús. Oraban, ayunaban, iban a misa. Bueno, ellos eran una familia modelo, digámoslo así, ¿verdad? Ellos enseñaron a sus hijos, como les digo, esos valores cristianos. Fueron buenos cristianos y vivieron el Evangelio, ¿verdad? Imagínense, no por nada, el hermano Pedro pues es santo, su hijo mayor, y su hija chiquita pues se hizo religiosa. A ver, el hermano Pedro desde pequeño, él creció pues en un lugar así, como estamos ahorita en la naturaleza. Él cuidaba el rebaño de su papá, tenían ovejas y se mantenía orando. Dice que el hermano Pedro desde pequeño tenía esa fuerte amor por el Señor, ese fuerte deseo de servirlo desde pequeño. Y dicen que cuando él estaba en el campo, miren lo que va a pasar, él tenía un bastón, es el bastón de los pastores, ¿verdad? Con este bastón, pues él defendía las ovejas de los lobos, de los peligros. Entonces, pero dice que este bastón también le servía para clavarlo, lo clavaba, vamos a ponerlo aquí encima, lo clavaba en donde estaba en el campo y entonces era su reloj solar, ¿verdad? ¿Cómo así? El sol, mientras estaba arriba, pues no hacía sombra, ¿verdad? Cuando es el mediodía, el sol iba dando la sombra de la hora y él podía ir viendo qué hora era por la sombra que iba irradiando el sol. Y no solamente eso, ¿verdad? Él usaba esto para guardar ayuno para la Eucaristía. Imagínense, desde que era chiquito, pues él tenía ese cuidado, pensaba en Dios, oraba siempre y tenía ese cuidado de guardar ese ayuno eucarístico. El hermano Pedro nació el 19 de marzo, que fue el día de San José, y él pues es consagrado a San José desde que él es pequeño. Y es bautizado 2 días después, el 21 de marzo de 1626, y por eso le ponen el nombre de Pedro de San José de Betancourt. Bueno, el hermano Pedro crece, ¿verdad? Ya se hace un joven y la mamá se queda viuda, el papá pues se va al cielo y ella dice que ya es hora de que Pedro pues se case, ¿verdad? Entonces le presenta a una joven. El hermano Pedro pues abrazaba una cruz siempre y él tenía en su mente que quería servir a Dios, ¿verdad? Miren lo que le dice, aunque la joven sea una joya, ¿verdad? Lo mío es de Dios, ¿verdad? Yo quiero servir a Dios. Y Pedro tenía una tía que era muy espiritual y dijo, voy a consultarle a mi tía a ver qué dice. Le dijo eso, el servicio de Dios te espera en las Indias. Las Indias es América, ¿verdad? Acabábamos de ser conquistados por los españoles, ¿verdad? Entonces, él escuchaba a los misioneros que llegaban a España, de Honduras, de mucho de Centroamérica, de lo que estaba sucediendo, pues a él se le metió que él quería ir a Honduras, que él quería ir a servir a Dios como misionero a Honduras. Entonces, le dice a su mamá, entre lágrimas, que le dé su bendición, pero que él quiere ir a servir a Dios a las Indias, a América. Y es así como pues la mamá le da la bendición y se van en un barco. En ese momento pues solo habían barcos, venían de Europa para Centroamérica. Entonces este barco llevó al hermano Pedro a La Habana, Cuba. Y ahí es donde él se queda 1 año en la casa de un sacerdote. Entonces pasa 1 año y él vivía en la casa de este sacerdote que les cuento.
y bueno, se escuchó que había un barco que salía para Honduras. Entonces el hermano Pedro va y con mucha alegría y felicidad pues se embarca en el barco. Pero mira a otros comerciantes que van subiendo al barco y él les pregunta, ¿para dónde van? Y ahí le dijeron, nosotros vamos a Guatemala. Y en ese momento que él escucha el nombre de nuestro país, se iluminó su corazón, dice que le dio vuelta y dijo, a ese lugar quiero ir, a ese lugar me animo a ir a misionar, a servir a Dios. Entonces le cambió el rumbo y quiso ir ya no a Honduras, sino a Guatemala. Y bueno, el hermano Pedro todo lo hacía muy bien, dicen que trabajaba muy bien, tenía muy buena voluntad. El capitán se dio cuenta de que era muy bueno ayudando en el barco y dijo, yo no voy a dejar que Pedro se baje del barco. Y le dijo a los demás que él se iba a quedar. Él había trabajado, gracias a su amigo sacerdote, se pudo pagar su viaje para Honduras trabajando, imagínense. Pero como era tan buen trabajador, tenía buena voluntad, era entusiasta y todo lo hacía bien. Eso hacen los santos, la excelencia. Ya estaba marcada desde que era pequeño. Entonces él le dijo a Dios, Señor, tú sabes que mi deseo es servirte, pero yo voy a ser humilde, voy a obedecer y si es tu voluntad, Señor, ayúdame a salir de este barco. El hermano Pedro se lo pidió al Señor, ¿verdad? Imagínense lo que sucede. Dios le contesta y entonces inmediatamente Dios lo ayuda y el hermano Pedro enferma de una fiebre altísima. Y el marinero que estaba a la par del capitán le dice, mire, yo creo que el hermano Pedro tiene la peste. Bueno, entonces el capitán dijo, ¿saben qué? Entonces déjenlo tirado en las costas de Honduras. Y estaba ahí medio inconsciente, medio muerto el hermano Pedro, pero Dios tenía un plan. Entonces lo dejan ahí en la playa, como les digo, pero miren, inmediatamente el barco se va, se retira de las costas de Honduras. ¿Y qué creen? Pedro, el hermano Pedro, recupera la salud. Él empieza a caminar en estas playas y pues hay aldeas en donde pues le dan de comer para que se fortalezca su cuerpo y recupere unas fuerzas, porque él tenía que caminar de esa playa de Honduras para Guatemala. El hermano Pedro pasa por muchas montañas. Después de que ya no habían aldeas, pues dicen que comía raíces, pero así el hermanito Pedro vino a nuestra tierra, Guatemala. Cuando llega finalmente a Guatemala, dicen que el hermano Pedro besa nuestra tierra y cuando la besa hay un gran temblor. De hecho, hubo daños en casas y hubo víctimas. O sea que sí fue un temblor, algo fuerte, ¿verdad? Miren, ahí está el volcán de fuego, el volcán de agua. Y dijo algo, hermano Pedro, hermoso. Dijo esto, aquí he de vivir y morir. Esta fue lo que el hermano Pedro pues dijo en el momento que besó nuestra tierra, ¿verdad? Después de ese camino pues que tuvo, se enfermó y agravó estando aquí en Guatemala. Lo metieron entonces al Hospital Real de Santiago. Él estuvo ahí en este hospital y fue cuando es el primer contacto que el hermano Pedro tiene con los indígenas, con la miseria que había en ese momento en Guatemala. Habían negros, habían indígenas en este hospital y había mucho dolor, ¿verdad? Mucha pobreza. Él tiene contacto con todo eso y él decide que él quiere ayudar a Dios, quiere servir a Dios, sirviendo a los pobres, a los necesitados. Estando en el hospital, hubo un capitán español, el capitán Antonio Betancourt, y él decide visitar un día el hospital donde estaba el hermano Pedro y se enteró que había alguien con su apellido. Le llamó la atención y lo fue a visitar y le dijo que pues que no lo conocía, pero que como tenían el mismo apellido, que lo invitaba a que se quedara en su casa hasta que se reponga y tenga fuerzas para poder continuar con su misión, ¿verdad? Porque le había contado que él quería pues servir a Dios. Entonces, así es, y pasa un tiempo con el capitán, pero él empieza a pensar que quería meterse de sacerdote. Conoce entonces a un sacerdote jesuita, se llamaba Manuel Lobo, y él dice que sí, que es bienvenido, pero que tiene que estudiar, ¿verdad? Tiene que estudiar para poder ser sacerdote.
El hermano Pedro, por venir del campo, pues él no tenía mucho conocimiento ni de escritura ni de lectura. Él trabajaba, recuerdan, cuidando el rebaño del papá. Entonces le costó muchísimo su estudio de sacerdote y no pudo. Él trabajaba a la vez para poderse costear esos estudios, pero no pudo. Entonces él se desanima el hermano Pedro y dice, bueno, me voy de la antigua Guatemala, y se fue ya a Santiago de los Caballeros, que pues es la capital de Guatemala, ¿verdad? Había una iglesia en La Petapa que es dedicada a la Virgen del Rosario. Entonces el hermano Pedro va con la Virgen y se pone a rezar preguntándole qué quería Dios de él. Y la Virgen le habla, ¿verdad? Le dice que él tiene que regresar a Antigua, que en Antigua va a ser su misión. Entonces, animado por las palabras de la Virgen, quien el hermano Pedro regresa a Antigua Guatemala, se va al Calvario, y ahí estaban los hermanos franciscanos. Entonces él decide, pues ya no podía ser sacerdote, pero podía estar en la orden tercera de los franciscanos, que no necesariamente tiene que tener estudios, ¿verdad? Sino que el servicio a Dios en los pobres, en los necesitados. A él le llamó mucho la atención. De hecho, al hermano Pedro le llamaban el San Francisco de América, por todo lo que fue a hacer, animado por los franciscanos. Es ahí en el Calvario, él está ahí 6 años como sacristán, y siembra un árbol, el árbol de esquisuchi. Él siembra ese arbolito que tiene 400 años, lo pueden ir a visitar al Calvario, ahí está sembrado y todavía da flor. Muchas personas le tenemos devoción, ¿verdad? A la florecita que cae, pues le tenemos una devoción especial a este arbolito que el hermano Pedro sembró en el Calvario de Antigua Guatemala. Ahí lo pueden ir a visitar, y también hay uno que es hijo de este arbolito que lo sembraron en San Francisco el Grande, donde está enterrado el hermano Pedro. Un día, un anciano negro de raza de color que vivía del socorro del hermano Pedro le dijo: hermano Pedro, estoy seguro que Dios no lo trajo solo para que cuide del Calvario. Hay mucha gente necesitada fuera de aquí. Vaya y verá que le va a encontrar a muchos pobres, muchos necesitados que necesitan, y les van a hacer bien conocerlo. Así que el hermano Pedro pues se queda pensando en lo que le dijo este pobre, ¿verdad? Que vivía de su socorro, como les digo, de su ayuda. Al día siguiente llega un impedido que se llamaba Marquitos. Él pues no podía caminar, por eso miran ahí que el hermano Pedro lo estaba cargando. El hermano Pedro de hecho hizo muchas veces eso. Cada vez que encontraba a un pobre, a un enfermo tirado en las calles, pues lo tomaba sobre sus espaldas y lo llevaba a su hospital, que ya les voy a contar la historia de cómo lo funda. Entonces camina por todas las iglesias de Antigua Guatemala, y en el camino se encuentra a mucha gente necesitada. Entonces él dice, bueno, esta va a ser mi misión, y le empezó a pedir a Dios la ayuda de saber por dónde lo quería llevar. En eso, él tenía a una señora que se llamaba María Esquivel. Esta señora era una enferma a la que el hermano Pedro visitaba asiduamente. Y un día cuentan que después de misa el hermano Pedro sale, la va a visitar, pero ella ya está muy mal. Y le dice, mire hermano Pedro, yo le quiero dejar a usted mi casa, ¿verdad? Esta buena señora le deja esa casa y muere, ¿verdad? Después, pues ahí es donde el hermano Pedro comienza su obra y le puso Hospital de Belén. Habían 3 cosas en las que el hermano Pedro meditó toda su vida. Miren, se los voy a contar. El primero fue el niño Dios, ¿verdad? Él meditaba muchísimo en cómo nuestro Señor había venido y había muerto por nosotros, pero había venido en esta pobreza. Él se cuestionaba mucho cómo es posible que nuestro Señor, todo un Dios, pues se había hecho un niño, pero había querido tener nada, ¿verdad? Cuando Él vino, ¿verdad? En esa pobreza que Él nació. Por eso es que sus obras, todas las obras del hermano Pedro, pues tenían el nombre de Belén. Hospital de Belén es una escuela, tu escuela, y fundó su orden betlemitas, los hermanos de Belén y las hermanas de Belén, las betlemitas, ¿verdad? Entonces, pues fue meditando en la pobreza que nuestro Señor Jesús tuvo,
y decidió tener cuando nace. Lo otro es la Eucaristía. Él pasaba pues mucho tiempo con el Santísimo. Él meditaba también, ¿verdad? Cómo Dios tan grande se había podido quedar en ese panito tan pequeño. Y la tercera cosa que él meditaba pues era en el crucifijo. Él tenía estas tres cosas siempre muy cerca de él. Él decía cómo nuestro Señor había muerto en esa cruz por nosotros, todo lo que él había padecido, ¿verdad? Entonces, pues estas eran las tres cosas que él meditaba. Y por eso, cuando él funda su hospital, le pone el nombre de Hospital de Belén. Y ahora les voy a contar unas anécdotas ya para ir terminando. Cuentan que ya tenía el hermano Pedro pues muchos pobres, muchos enfermos a quien atender en su hospital y en las escuelas, y un día decide ir a una panadería de un señor que se llamaba Manuel Ochoa, y este señor, muy bueno, pues le donó pan, y el hermano Pedro llevaba unas alforjas. Las alforjas son como, hagan de caso, como unos bolsones o maletines de cuero, y pues al abrirlos dice que el don Manuel Ochoa le empezó a echar pan. Y el hermano Pedro pues se reía porque parecía que echaba y que no echaba, porque no se llenaban nunca las alforjas. Entonces, él a tal asombro llegó este señor que decía, pero ¿cómo es posible? Porque yo iba a echar pan y nunca se llenan las alforjas. Entonces, el hermano Pedro con mucha paciencia le dijo, mire, le dijo, si usted apuesta a la bondad y grandeza de Dios, le dijo, sepa que Dios es infinito en dar y tiene muchos pobres. Así que pues fue una anécdota muy linda, ¿verdad? Se le cumplió como a muchos santos, ¿verdad? El Señor pues ha hecho que la multiplicación de los panes, ¿verdad? Cuando Él necesita ayudar a las personas, pues Dios ha hecho esos favores, ¿verdad? Y otra anécdota muy bonita es esta. Miren, un amigo del hermano Pedro le regala un mulo, pero este mulo le dijo, te advierto que es muy desobediente, terco y no hace caso, ¿verdad? Y tiene mal genio, eso le dijo, tiene mal genio. Entonces el hermano Pedro le dijo, tú vas a ayudar a los pobres, le dijo. Y por ayudar a los pobres ya eres hijo de la obediencia. Y le hizo la señal de la cruz en la frente. Con mucha delicadeza se acercó y le puso alrededor de su cuello el lazo franciscano, el cordón franciscano. Y dicen que después de eso el mulo fue un corderito, caminaba pues de lo más, como que fuera corderito. Y muchas veces entró al hospital a visitar a los enfermos. Ayudó muchísimo al hermano Pedro en lo que tenía que llevar y traer. Así que de verdad son anécdotas pues muy lindas, ¿verdad? Que hay que contarlas, ¿verdad? Otra anécdota es, el hermano Pedro tenía devoción, ya les conté, al niño Dios, y para Navidad llevaba un sombrero y metía el niño Dios dentro del sombrero. Y caminaba en las calles y se acercaba a las familias y les decían, el Señor vino por amor y vino a querer nada más llenar nuestros corazones. Así que, ¿qué les parece si le cantamos? Y dentro del sombrero pues se los mostraba y las personas cantaban los villancicos junto con el hermano Pedro. Esto hacía él en Navidad. Pues miren, algo así hacía el hermano Pedro. Metía al niño Dios dentro de un sombrero y hacía que todas las personas le cantaran. Bueno, esta ya sí es la última anécdota. El hermano Pedro salía, aparte de que trabajaba todos los días en el hospital, en las escuelas, ayudando a los enfermos, ayudando en la iglesia, en tanta cosa, pues no le bastaba. Dice que en las noches salía por las calles de Antigua y él no solo le interesaba salvar a las personas y curarlas y sanarlas en el cuerpo, ¿verdad? Él le interesaban los pecadores, los que estaban en pecado mortal. Él salía a rescatar en la calle también a las personas que estaban enfermas espiritualmente, ¿verdad? Así hacía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él imitaba el evangelio y pues a nuestro Señor Jesús cuando sanaba el cuerpo le decía, vete y no peques más, ¿verdad? Le interesaba más el alma, que es la que se va al cielo, ¿verdad? Entonces él pasaba por las calles y rezaba un Padre Nuestro, un Ave María, por las almas del purgatorio, por los que estaban en pecado mortal. Iba por las calles de Antigua, como les dije, con una campana y decía, un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. El hermano Pedro llamaba la atención, ¿verdad? Con esa campana y decir, atentos, atentos, no te duermas, ¿verdad? Porque no sabemos
qué día ni qué hora. Entonces hay que cuidar de esa alma más que del cuerpo, acordarse de estas palabras tan sabias del hermano Pedro de San José de Betancourt. Y bueno, pues toda vida pues tiene un fin, ¿verdad? El hermano Pedro, pues el 25 de abril de 1667, él murió en la Posada Belén de Antigua Guatemala en una como cuevita en el suelo. Él no quiso ni siquiera tener cama porque, se recuerdan, pensaba mucho cómo nuestro Señor Jesús pues vino con pobreza. Él no quiso tener lo mismo que nuestro Señor Jesús, vivir en esa pobreza. De hecho, su hábito fue el mismo, ¿verdad? Él, pues, habría muchas cosas más que contar del hermanito Pedro, pero acuérdense que él tenía mucha fe y devoción a San José, estaba consagrado a San José. Entonces dice que sus últimos momentos tenía la imagen de San José y apretaba mucho el crucifijo, no dejaba de ver a San José, y decía una frase con voz débil, decía: vivo más en el aire que en la tierra. Y pues así se fue nuestro hermanito Pedro. Estamos seguros que San José, como buen intercesor, pues estuvo con él, pasó una buena muerte, ¿verdad? Los que se encomiendan a San José. Y para terminar, el hermano Pedro pues hizo esas obras de misericordia. Damos gracias, te voy a aprovechar a darle gracias a Dios por el Papa Francisco, que fue un gran papa que nos acercó a la misericordia, abrió este año jubilar, ¿verdad? En todos los lugares del mundo pues hay templos con puertas santas donde uno puede entrar, pedir por sus seres queridos o por uno mismo y llevar a las personas que están en el purgatorio al cielo. Es una bendición tener ese año jubilar en estos momentos. La misericordia, yo se los pongo así como para que no se nos olvide, pero es amar las miserias con todo el corazón de las personas, de nosotros mismos. El hermano Pedro pudo ver a Jesús en los demás, y por eso es que como Madre Teresa, como tantos santos San Francisco de Asís, que han sido esos samaritanos, ¿verdad? Esos buenos samaritanos que pasaron en esta tierra haciendo el bien, llegaron al cielo siendo santos. Nos invitan a nosotros también este año. Tenemos la oportunidad también de pedir, como les digo, por los demás. ¿Qué se necesita? Miren, está en San Francisco el Grande, Antigua Guatemala, hay otros templos también en la capital, pero digamos que aquí, como está el hermano Pedro, podemos ir a visitarlo. Y entonces, ¿qué se hace? Pues vamos a un templo donde está la puerta santa, ¿verdad? Que está abierta todo este año todavía. Pues uno tiene que ir confesado, hacer una obra de caridad, una obra buena, ¿verdad? Y pedir por esa persona cuando uno va pasando en la puerta, escuchar y vivir la Santa Misa y ofrecer la Eucaristía, ¿verdad? Por quien estamos ofreciendo, y rezar por el Papa. El Papa Francisco, pues no está ya físicamente con nosotros, pero sí podemos pedir por él, por su alma, ¿verdad? Que está en el cielo. Seguramente él nos acercó mucho a la misericordia, hizo un año entero a la misericordia, un año entero a San José, que pudimos conocer todos a San José, y también pues está este año jubilar. Así que ánimo, qué alegría, y estamos celebrando esta gran vida del santo hermano Pedro, ¿verdad? Recordémonos siempre de ese mensaje y a querer ser santos.